¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad en esta nuestra quinta temporada, con temas que, bueno, este año ha sido muy particular, si bien siempre en la agenda de este programa vamos adelante, ¿no? Y avanzando con temas que por ahí en los grandes medios suelen quedar un tanto descartado. La idea de profundizar estos debates en este año tan particular, la verdad que nos empuja a continuar. ¿Cómo te vas, Gisela? Bien, Alejandro, bueno, siempre hacemos una breve introducción acerca de esto y la complejidad que también significa hoy comunicar, ¿no? Y tratamos de hacerlo de la manera más responsable y también, como dice Ale, indagando, trayendo, poniendo en debate temas que a lo mejor en los grandes medios no salen. Sí, sin duda, en los grandes medios y sectores políticos que tampoco lo dan o avalan, ¿no? Situaciones que la verdad hoy nos preocupan muchísimo. Si te parece, presentamos el programa de hoy. Dale, lo presentamos. Dale. En tiempos aciagos que acorralan de manera explícita los pactos más importantes celebrados en democracia, la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario insiste en la creación de un sistema provincial para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Estará la política provincial a la altura de este debate necesario? ¿El mencionado proyecto de ley tendrá asidero o será rápidamente desechado? Hoy en Catalejo, la necesidad de contar con mecanismos para la prevención de la tortura. Esta tiene que ver con esta avanzada reaccionaria que se ve a nivel nacional, que también se ve a nivel provincial, esto que por ahí cotidianamente empezamos a ver y que no puede naturalizarse, que tiene que ver, ya lo hemos marcado acá también, ¿no? En esta circunstancia, con la policía actuando de manera denodada, solicitando documentos. Ayer justamente veía que se llevaban detenido una persona que me daba su rostro cierto conocimiento. Digo, en algún lado lo hemos visto. Después caímos en la conclusión que está organizado en la cooperativa de cartoneros y hoy lo vi justamente con su carro, evidentemente por no contar con su documento. Bueno, y también con un youtuber de la ciudad, ¿no? También, con Frijota también, que fue, golpeado, ahora tiene causas por amenazas, resistencia de autoridad, ¿no? Un trato tremendo. Sí. Lo pasearon por toda la ciudad. Sí, tiempos oscurísimos, ¿no? Por eso hoy hemos convocado a Lucila de Ponti, que es diputada de la provincia de Santa Fe, ¿no? Por el peronismo, y que claramente lo que vamos a charlar es un proyecto de ley que vas a ingresar. Ahí también le mandamos un abrazo al querido Enrique Fon, que fue también quien, que siempre estamos en contacto permanente, sobre el tema de generar mecanismos contra la tortura, ¿no? Que es algo que se viene evidenciando de manera muy explícita y vemos que por ahí la cuestión sigue su curso. Lucila, bienvenida, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿de qué se trata un poquito esto, no? La cátedra por ahí siempre va acercando herramientas, se han presentado otro tipo también de proyectos, da la impresión que este contexto es muy difícil, por eso la idea de dar un debate medular para ver si por lo menos pueda tener su cauce, ¿no? Sí, este es un proyecto que tuvo 2 veces media sanción en la Cámara de Diputados en periodos anteriores, ya hace varios años, y que después, bueno, fue un poco dejado de lado, y lo que hicimos ahora fue trabajar junto con la Cátedra de Criminología de la UNR, con Enrique Fon y, bueno, muchos otros profesionales que forman parte de este espacio, para actualizar el contenido del proyecto, porque obviamente al transcurrir los años uno tiene que ir actualizando justamente las disposiciones que tienen que ver con darle actualidad a los textos de ley y volver a presentar este proyecto que tiene que ver con la creación de un sistema provincial para la prevención de la tortura, de un mecanismo provincial para la prevención de la tortura, que esto tiene que ver además con que Santa Fe cumpla con los compromisos internacionales a los cuales adhiere Argentina a partir de la ratificación con rango constitucional de la Convención de Naciones Unidas de Prevención contra la Tortura y Malos Tratos, que además tiene un protocolo facultativo, digamos que es la parte operativa, que lo que hace es decirle a las naciones y a las provincias que tienen que crear sus herramientas ejecutivas para poder controlar lo que sucede en los espacios de detención y recomendar acciones que tengan que ver con que este tipo de tratos que pueden ser vinculados a torturas, a vejaciones, todo lo que tiene que ver con la violencia institucional, no suceda en los espacios de detención que tiene el Estado provincial en este caso. Así que lo que volvimos a presentar es esto, es un proyecto que crea el mecanismo provincial de prevención contra la tortura, y bueno, lo que estamos haciendo ahora, como vos decías, en un contexto muy difícil, porque esto que sucede, digamos, de la policía deteniendo gente con
mayor flexibilidad a la que lo hacía antes, se da también en el marco de la modificación del Código Procesal de la provincia, del Código Procesal Penal, que le da algunas atribuciones, mayores atribuciones a la policía para poder detener, digamos, a personas que le resulten sospechosas con el criterio de calle, digamos, de un policía que está patrullando. O el clásico llamado del vecino, ¿no? Sí, o no tener un documento, o esta situación de poder el propio policía dirimir cuál es una actitud sospechosa o no, bueno, ya le dan la posibilidad. Un patrón genético, un patrón físico, ¿no? Bueno, que eso es lo que muchas veces pasa y lo que genera también este tipo de irregularidades. Y es importante que la provincia tenga una institución, digamos, un ámbito que sea objetivo y que sea autónomo, digamos, que tenga independencia para poder controlar lo que pasa y echar luz, digamos, sobre las denuncias que hay, porque muchas veces sucede que hay denuncias acerca de torturas o de vejaciones, por ejemplo, en los contextos carcelarios, y al no terminar de dirimirse si esto sucedió o no, quién tiene la responsabilidad, qué fue realmente lo que pasó, queda también en una zona gris, en un manto de sospecha, y eso no permite mejorar las condiciones de detención, sino que de alguna manera se mete abajo la alfombra. Y lo que queremos es que Santa Fe robustezca su institucionalidad para poder, evitar que pasen estas cuestiones. Esto sería para aquellas personas que están detenidas en tal o cual unidad, o también al proceso de detención. Para todo, digamos, el comité funciona como un ámbito autárquico, digamos, como si fuese la independencia que tiene la justicia o otras instituciones que están creadas en Santa Fe. La conforman miembros que son elegidos por pliegos en la legislatura, es decir, que tienen una autonomía y un rango de posibilidad para intervenir, y la idea, digamos, el objetivo es por controlar que no ocurran hechos de tortura, de vejaciones, de malos tratos, tanto en contextos de detención como en el accionar de las fuerzas policiales también, así que bueno, se da, digamos, una mirada amplia para todo lo que tiene que ver con el respeto del derecho, el respeto de las leyes en el marco de, obviamente, la erradicación del delito. De diciembre esta parte, se ven que el mecanismo de detención, el mecanismo o la idea esto de ir por más seguridad, entre comillas, ¿no? Eso, me gusta siempre hablar de delitos, porque el delito por ahí también nos amplifica a otros sectores también, ¿no? El económico, el financiero, sino el tema de la inseguridad nos remite solamente al de cercanía y siempre hablamos del mismo sector, ¿no? Que se está dispuesto del gobierno provincial a hacer lo que haga falta, así sea violaciones de derechos humanos, porque se ven claramente, y violaciones de tratados internacionales, ¿no? ¿Cómo está la Cámara? Digamos que se ha debatido esto claramente, por ahí la agenda hoy es tan opulenta y tan compleja que a lo mejor estas temáticas por ahí que empiezan a quedar relegadas, pero me parece que van de la mano, ¿no? Sí, creo que nosotros vivimos, sobre todo en Rosario, en un contexto en el cual se fue construyendo ya desde hace muchos años una situación crítica respecto de cómo la ciudadanía vive respecto de la violencia y de la seguridad, con una afectación también de los derechos de los vecinos, y que genera de alguna manera un escenario propicio para que se pueda avanzar en este tipo de cuestiones sin muchas veces tener en consideración la otra parte, digamos, lo que tiene que ver con que toda acción represiva tiene que estar y tiene que realizarse según lo que establece el derecho, claro, ¿no? Entonces, ahí creo que nosotros no podemos dejar de poner en contexto que Rosario viene viviendo años muy complejos que, de alguna manera generaron un escenario para esto. Ahora, quienes estamos en las instituciones y tenemos noción del derecho y sabemos que la violencia tiene, por supuesto, que ser reprimida y tiene que ser prevenida también, pero que esto es un proceso integral y mucho más complejo, y que además poder garantizar que las condiciones de los espacios de detención sean respetuosas de lo que establecen las leyes y los derechos humanos, también garantiza que los procesos de resocialización que tienen que darse en los espacios carcelarios sean más eficientes, porque lo otro que viene pasando en nuestra provincia y en todos lados es que hay un aumento muy grande de la tasa de prisionalización. Quiere decir esto que cada vez hay más población carcelaria. Esto no ha generado que el delito disminuya, sino que, este año tenemos recién cifras de disminución de algunos delitos, habrá que ver, digamos, en un panorama más amplio cómo eso evoluciona. Pero en los últimos, 15 años, la población carcelaria se duplicó y el delito no descendió, digamos, en la misma medida. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos también es qué pasa en las cárceles, qué pasa en los espacios de detención, para que esas personas también tengan herramientas, digamos, una vez que terminan de cumplir su pena, para poder volver a insertarse en el trabajo, en la sociedad, a construir un proyecto de vida que no esté ligado a las razones que los llevaron a estar ahí. Y parte de eso tiene que ver con cómo el Estado, qué lugar le da el Estado a pensar, digamos, sus políticas carcelarias y fundamentalmente que se haga en un marco de respeto de las leyes y los derechos humanos. Sí, clarísimo. Y ustedes tienen
para decirlo de alguna manera, cómo van a ir mediando, ¿no? Una cámara con mayoría de lo que es el gobierno de Puyaro, digo, y con estas políticas que no es que se esconden estas políticas, sino que es un valor para este gobierno. Digo, ¿cómo piensan mediar y como para poder insertar este proyecto? Bueno, obviamente no estamos en un contexto en el cual se esté priorizando en la agenda pública la discusión de estos temas. Al contrario, digamos, muchas veces incluso se establece una falsa dicotomía entre garantismo y punitivismo, y que nosotros entendemos que hay que ir por el camino del cumplimiento de las leyes y en este caso de los pactos internacionales. Así que también creo que esa va a ser la principal fortaleza para poder empujar este debate. Debate provincial por este lado, nacional que quieren dar con la punibilidad de partir los 13. No quiero ser diputada nacional hoy para tener que estar discutiendo una cosa, digamos, tan errada como el aumento, la disminución, digamos, de la edad de punibilidad. Pero me parece que nosotros lo que podemos, nuestra principal herramienta y fortaleza tiene que ver con que presentamos esta ley para que Santa Fe esté en el orden de cumplir con lo que establece un tratado internacional con rango constitucional en la Constitución argentina y por lo tanto que rige para todo el territorio, y que además es un proyecto de ley que, como yo les decía, ya fue tratado otras veces, tuvo medias sanciones, que es impulsado por sectores que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento y el estudio del derecho de la provincia de Santa Fe. Entonces hay muchos elementos que nos permiten decir, bueno, claro, que acá hay algo, que hay un trabajo que está siendo sostenido durante muchos años y que tiene que ver justamente con esto. Nosotros no vamos a aceptar que nos pongan en un plano de discutir, defender a los delincuentes y demás. Nos parece que es absolutamente se busca falso. siempre reducir, digamos, escapar por la tangente al debate. Nosotros lo que queremos es que la política de seguridad de Santa Fe sea buena porque sea respetuosa de las leyes y de los derechos humanos y que garantice sus objetivos en todos los planos, ¿no? Los barrios, como marcabas vos, los barrios, claramente la gente, los vecinos de las barriadas populares estaban acosados por el delito y por la violencia letal, más que nada, ¿no? Digamos, el choque entre bandas, eso es innegable, ¿no? Porque sus días habían cambiado. Ahora vos hablas con las barriadas y están cansados del hostigamiento que vienen sufriendo. Entonces, como que se pasa siempre, ¿no? Se me viene la intervención de Estados Unidos en Irak, ¿no? Que llegó un punto, le dijeron a Irak, bueno, tómensela, váyanse porque nos están complejizando más la vida. Entonces, digo, tiene que haber ahí una medianía de intervención, ¿no? De las fuerzas, pero siempre bajo un plano de control y bajo normas, ¿no? Sí, y siempre también se pone este supuesto aval de la población, ¿no? A mí me tocaba preguntarle al secretario de Seguridad Pereira y él me decía que la gente estaba feliz de que le pidan DNI. Bueno, hay que ver quién está feliz y a quién se los para siempre para pedir el DNI. ¿Bajo qué instrucción se le aporta al policía o la policía para pedirle? ¿A quién se le pide DNI? Sí, por supuesto. Yo creo que obviamente los vecinos de Rosario quieren vivir tranquilos y lo que los pone felices en todo caso es si pueden recuperar la tranquilidad en sus barrios. Lo que está sucediendo hoy en el territorio es que, porque el gobierno obviamente intenta mostrar estas cifras, digamos, desde una perspectiva de resolución del conflicto. Y, bueno, quienes conocemos el territorio y venimos siguiendo esta problemática desde hace muchos años, incluso los propios funcionarios del gobierno, sabemos perfectamente que no es algo que se resuelve de un día para el otro, que hay migraciones, digamos, del delito en términos de la saturación de un barrio y actividades que se trasladan a otros. Se mudan a regiones, ¿no? También, por supuesto, digo, se mueven a otras regiones, hay que ir a preguntar a los vecinos del cordón industrial, digamos, cómo están viendo hoy. Pero todo esto tiene que formar parte de una mirada integral desde la cual se aborda el problema de la seguridad. Y por supuesto que tiene que ver en un sentido o en una dimensión con reprimir, si se quiere, las actividades delictivas y sobre todo las que son más lesivas para la sociedad, pero que por supuesto tiene que ver también con poder generar un proceso más largo, digamos, de largo alcance, que pueda generar sustentabilidad respecto a esto, porque si no sería muy fácil. Si no, sí, llamemos al ejército, si realmente pensamos que saturar y solamente conjurar de esta manera la comisión de delito es la solución. Llamemos al ejército, como sucedió en México, que no les trajo ninguna solución. Entonces, digo, me parece el problema, digamos, claro, ¿no? Hay que tener una mirada, una perspectiva amplia e integral. Es entendible que el gobierno quiera vender sus números, por supuesto, y la gente que está viviendo más tranquila, eso se respeta, digamos, y si es un hecho concreto y un hecho real. Yo estuve hoy en un barrio y me decían, sí, está mucho más tranquilo, pero a la semana pasada estuve en otro barrio y me decían, sí, acá está mucho más tranquilo,
horario, pero en la cuadra siguiente los kiosquitos están funcionando como siempre. Entonces, bueno, obvio. Ahí digamos no es todo una mirada lineal de lo que sucede con respecto a la violencia. Sin duda, aparte, si tanto nos gusta por hablar de números, o son los que suelen tirarte por la cabeza en algún debate, hay que decirle a la sociedad que los menores, ¿no? De 16 a 13, el delito, digamos, del menor es un delito minúsculo, ínfimo. Sin embargo, no se hacen de esos números para querer bajar la edad de punibilidad. Digo, entonces, no, esto es un debate necesario, no deja de ser un placebo para las mayorías, pero claramente no aporta una solución a futuro. Sí, y esa mirada del Estado ya punitivista, digamos, para castigar, y no se lo ve ese niño, esa niña, antes de que llegue al sistema penitenciario. No, la baja de la edad de imputabilidad es la resignación y la derrota absoluta de la política pública. Totalmente. Porque si la única salida que se le puede dar a un adolescente que cometió un delito y demás, y que, bueno, de alguna manera puede responsabilizarse de esto, pero que la única salida que se le puede dar es la cárcel, me parece que estamos resignando que el Estado tiene y debe garantizar otro tipo de procesos de integración que tengan que ver sobre todo con la educación, con los contextos comunitarios y familiares, con el trabajo. Digamos, no estamos viendo lo que realmente sucede y estamos poniendo de alguna manera un parche. Yo creo que esas políticas terminan siendo parches que generan una olla a presión de un problema que no se resuelve, y me parece que ojalá el Congreso no lo sancione, porque es realmente una derrota absoluta de la mirada de las políticas públicas. Sin duda. Dejando un poquito de lado esto, por el momento, ¿no? Después lo tendremos que profundizar, llevarte un poco cómo está el clima en la Cámara, ¿no? Porque, bueno, hoy vimos y fue bastante mediático por ahí en la figura de Mario Granata, que ha presentado, digo, ¿cómo se vivió esta última votación? Digamos que fue, la verdad, un golpe muy grande para los laburantes más que nada estatales, por fuera justamente la policía también actuando, digo, ¿qué lectura han podido hacer, ¿no? desde su bloque, de su espacio? Imagino que también confluyendo con otros, ¿no? Para ver si se puede esto retrotraer definitivamente, porque ha sido, la verdad, hasta viciado en nulidad. Mira, las dos cámaras están alineadas con sus mayorías con el gobierno de Puyaro, y fue el gobernador el que impulsó esta reforma, que forma parte de su plan económico, digamos, para el Estado y para la provincia, y de su mirada respecto del Estado. Él lo dijo ayer, lo escuché diciendo que está de acuerdo con que era necesario achicar el Estado. Y achicar el Estado significa reducir empleo público, significa reducir o perjudicar las condiciones de los trabajadores. Y la reforma previsional es una parte más de esto, digamos, de pensar si existen recursos escasos, o como nosotros insistimos desde hace muchos meses que esto se está dando porque hay una discusión que no se quiere llevar a Nación, digamos, un enfrentamiento con Nación que tiene que ser mucho más contundente, porque Nación nos adeuda un volumen de recursos muy importante para financiar el sistema previsional, y esa discusión está tibiamente planteada, y se ajusta, la decisión es ajustar hacia abajo, hacia los trabajadores y trabajadoras. Y entonces lo que nos parece, digamos, es que tenemos que estar claramente planteando esta posición, acompañando, por supuesto, a las organizaciones de trabajadores para bueno, en su pelea concreta que han tenido respecto a esto. Nos alegramos mucho que Amalia y su bloque se hayan sumado a la oposición. Obviamente que una mujer de las características que tiene ella, con la mediatización de sus palabras, lo dice y suena más fuerte, ¿no? Y me parece que eso suma, digamos, a la causa, en este caso, de los trabajadores. Ojalá pueda tener continuidad respecto a esto. No tengo mayores esperanzas, digamos, que se retrotraiga la ley, y que por otra parte hay una cuestión que me parece que es necesario tenerla en cuenta, que tiene que ver con que los santafesinos lo eligieron a Maximiliano Puyaro en una elección histórica y le dieron la mayoría en las dos cámaras para gobernar, y que nosotros quizás, no sé, se puede revisar esta decisión, pero si la vuelven a llevar a la legislatura va a volver a ser aprobada, porque las mayorías las tienen. Quiero decir, la UCR, el Partido Socialista, el PRO, están todos alineados en esta mirada respecto de cómo tiene que ser la gestión y cómo tiene que ser el modelo de Santa Fe que pretenden, y lamentablemente esto es así en este tiempo. También es parte de creo yo, de cierta manipulación del discurso por parte de muchos referentes políticos que en campaña llegan diciendo cuestiones como el respeto a la cláusula gatillo y al salario de los trabajadores públicos, y apenas asumen hacen totalmente lo contrario. Y bueno, me parece que es importante que la sociedad santafesina pueda ver esto también, que hay un gobernador que directamente les mintió en campaña diciendo que iba a hacer algo, que después, cuando tuvo la posibilidad de gobernar, hizo todo lo contrario. Y bueno, para que también se pueda reflexionar respecto de qué es lo que elegimos para
conducir el destino de, en este caso, nuestra provincia. Pensaba un poco lo que comentabas al principio en torno a la Cámara. Digo, es complejo también desde el lado de tu lado de legisladora, digamos, de diputada provincial, poder insertar un debate con una Cámara difícil, porque es una Cámara muy muy compleja. Digo, ¿cómo vas viendo ese trabajo? ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Cómo se va armando entre aquellos que no han quedado aliados, que son la oposición? ¿Se charla? Sí, mira, yo fui 3 veces diputada, una nacional y bueno, otra provincial y esta es la tercera, y siempre fui de la minoría, digamos, claro. De los bloques parlamentarios. Incluso en el periodo anterior, cuando éramos gobierno, el peronismo de la provincia de Santa Fe, igualmente éramos la minoría, digamos, claro, en la Cámara de Diputados, que además tiene la particularidad que tiene la cláusula de los 28 diputados de la mayoría, que esto le otorga una claro, mayoría automática, digamos. Esto hay que tenerlo claro también cuando decimos, bueno, ¿por qué hay que reformar la Constitución? Bueno, una de las cosas es por esto, claro, porque si tuviésemos un sistema normal donde hay una cantidad de diputados que corresponden a la cantidad de votos que sacó cada una de las listas, las discusiones serían totalmente distintas. Claro, acá, mucho más democrático, ¿no? Sí, acá es así porque nuestra Constitución es vieja y establece esto, y bueno, es uno de los motivos por los cuales, de los tantos por los cuales hay que reformarla. Pero bueno, eso me parece que te obliga a tener un ejercicio de diálogo, de poder construir y encontrar resquicios, digamos, para poder entablar ciertas discusiones, o en el caso de lo que sucedió la semana pasada con la reforma constitucional, que es una discusión que toma volumen por la participación social, claro, digamos, porque sobre todo los trabajadores públicos, los jubilados provinciales, ven afectados sus derechos en lo concreto, entonces decidieron participar y hay una opinión pública que se moviliza. Esto no es lo más frecuente en general, no se sabe mucho qué pasa en la legislatura de Santa Fe, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido también me parece bueno que el rol de Amalia sea poder visibilizar lo que está sucediendo desde las herramientas que ella tiene, que son distintas a las que tenemos los políticos tradicionales. Digo, sí, claro, no hace falta aclararlo, digo, se entiende. Y me parece que esto ayuda, porque ayuda, digamos, a poder poner luz sobre un debate o sobre lo que está sucediendo con respecto a un determinado debate. Lo importante siempre es hacerlo desde una perspectiva de responsabilidad, ¿no? De que lo que estamos diciendo y decidiendo ahí adentro después tiene consecuencias concretas en lo institucional, en cómo se afecta a la población, en qué pasa con los santafesinos, básicamente. Sin duda. Si bien la actualidad es tan oprobiosa que nos lleva a tener que debatir un sinfín de temas, ¿no? Y encontrar, como hablabas de resquicios, muy pocos resquicios, como para poder tratar de torcerlo en lo inmediato desde lo parlamentario, uno siempre espera mucho más de la devolución de las calles, ¿no? Que históricamente han sido la que han transformado por ahí, ¿cierto? O han tratado de aprovechar ciertas colectoras para transformar la realidad. A lo que voy es esto. ¿Cómo proyecta el peronismo, ¿no? La provincia? Porque uno cree también que si va a apoyar o por la reelección, más allá de lo que se está viviendo, siempre el oficialismo tiene, digamos, una pata más importante puesta, ¿no? En lo que puede ser una futura reelección. Digo, ¿cómo se va construyendo el peronismo? ¿Se piensa articular con otra fuerza? Me vas a decir, falta mucho, y la verdad que la realidad, como reitero, tan oscura que por ahí hasta sería desprejuiciado, pero digo, uno tiene que proyectar, ¿no? Y hay proyección de figuras, de nuevas figuras, que también creo que ese es otro emergente, ¿no? De los partidos. Sí. Juventud. Por ahora, Puyaro no puede reelegir porque la Constitución no se lo permite. Totalmente. Así que ahí hay una discusión grande que se debería dar para modificar esto. Pero sí, por supuesto que el peronismo tiene... En primer lugar, partimos de un diagnóstico, digamos, nosotros no podemos dejar de hacernos cargo de lo que fueron los resultados electorales, tanto en provincia como en nación, en el último año, sin hacer una reflexión de por qué sucedió eso y de cuáles fueron los motivos más profundos que generaron que la gente vote de la manera en la cual votó con tanta contundencia, ¿no? Entonces, yo como militante creo que hay una responsabilidad de poder revisar los últimos años y el último tiempo para poder pensar, bueno, ¿cuál es el debate necesario que tiene que tener el peronismo? Que un debate puede darse, digamos, en una unidad básica, en un congreso partidario o a través de las elecciones, digamos. Un debate me refiero en términos amplios de pensar, bueno, ¿qué peronismo queremos? ¿Para qué Santa Fe? ¿Para qué provincia de Santa Fe? A mí me parece que y venimos apostando desde hace mucho tiempo del sector en el que formo parte, que tiene que haber una fuerte renovación, pero que esa renovación
no tiene que estar fundamentalmente determinada por la novedad de las caras o la edad que tengamos quienes estamos ahí, sino por lo importante y lo efectiva que sean nuestras ideas y nuestro planteo, la capacidad que tengan de reflejar y de hacerse cargo de las demandas sociales, así como de plantear un futuro, ¿no? De pensar, bueno, cómo Santa Fe puede ser una provincia mejor en términos de poder resolver que la deuda que tiene Nación con nuestra caja de jubilaciones no se resuelva ajustándole a los trabajadores, o que si Nación no nos da plata para el subsidio del transporte, nosotros en vez de aumentar el boleto podamos revisar de dónde salen los recursos y a dónde se destinan para poder garantizar mejores condiciones de vida. Se suele decir mucho, y lo dice mucho el gobernador, que Santa Fe puede ser el motor del desarrollo nacional y demás, pero esto no va a suceder si nosotros tenemos una provincia profundamente desigual que no invierte en poder fortalecer las capacidades de generar derechos, oportunidades de manera igualitaria, ¿no? Entonces, a mí me importa que el peronismo discuta eso, que nosotros podamos parir, digamos, una nueva etapa del peronismo donde el programa y lo que queremos hacer como horizonte esté en el centro y no tanto los nombres. Me parece que después la gente va a poder ver que ahí hay un camino si le estamos proponiendo algo. Al menos esa es la política como yo la entiendo. No soy tanto de pensar en las cosas, en los fenómenos que quizás vienen de otro lado, más efímeros o que representan otras cuestiones. No le quito legitimidad y me parece que son válidos también, pero la política como la entiendo tiene que ver con transformar la realidad sobre el trabajo, ¿no? Y apuesto y aspiro a que el peronismo siga por ese camino. Hoy es revolucionario que se respete el programa, por ejemplo, ¿no? Que cosa que no lo han hecho muchos partidos, ¿no? Y que tengamos un programa. Claro, y que se tenga un programa primero. Pero y que se respete, sí, porque es lo que estamos diciendo. Tenemos los diputados nacionales que cambiaron su voto de una sesión a otra. Esto que decíamos, un gobernador que llega acá... Eso te iba a decir, la lógica de, por ejemplo, uno que cubre a lo mejor lo local o lo provincial, uno cuando entrevista o a Pablo Happing o a Maximiliano Puyaro, los ve personas que en el discurso, un discurso muy combativo, pero ese discurso se desvanece cuando se va a lo nacional. Sí. Entonces digo, ¿cómo es posible lograr, por ejemplo, lo que nos corresponde como provincia? Hay cierta histeria, con esta, ¿no? Con esta forma de accionar. Y claro, porque parece que se puede en algunos lugares tener una declaración un poco altisonante o que parezca que se están plantando, pero después en lo concreto no hay ninguna discusión real, y aparte hay un alineamiento en términos políticos, porque creo que ahí hay una especulación respecto de a quién está apoyando o no la gente, y de que hay un voto que fue por un lugar y ese, digo, el que votó a Milei votó a Puyaro, entonces se respeta eso. ¿Qué puede cambiar si la imagen del presidente que va en franco descenso sigue por ascendiendo, supuesto, ¿no? Y además que me parece que más allá de esa especulación que tiene que ver con leer focus group y encuestas, que está bien, es una herramienta válida, pero no puede ser la única, tenemos que pensar, cómo nuestra provincia se planta y se fortalece en su institucionalidad, esta provincia que tiene uno de los sistemas productivos más importantes de la nación, que genera las mayores exportaciones, que es una de las provincias más grandes y más densas en términos poblacionales, puede también plantarse. Otras provincias lo están haciendo, Axel Kicillof no está, no aumentó el boleto, no hizo una reforma jubilatoria, le respeta las paritarias a los trabajadores y tiene una política mucho más agresiva por parte del gobierno nacional en términos de recorte de recursos. Y se buscan otras alternativas, que es acá un poco lo que no se quiere hacer, creo yo, por cierta cobardía o especulación. Sin duda. O antiperonismo también puede ser. También, por supuesto. Pues eso siempre está, ¿no? Es viejo como la injusticia, dijo mi abuela. Bueno, gracias, Lucila, por el tiempo. Vamos a continuar. Seguimos intercambiando en tiempos hostiles también un poquito de esto de profundización de ciertos debates. Me parece que cobija un poco una democracia que sigue siendo de muy baja intensidad y que todavía no ha podido despegar y que sigue estando en el ojo de la tormenta, ¿no? Muchas gracias a ustedes, la verdad muy interesante la charla, así que a disposición para cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, Lucila de Ponte estuvo con nosotros, la diputada provincial. Nos reencontramos la semana que viene. Dale. Con más Catalejo. ¿Cómo no? El agradecimiento a Fabián Arias, a Hernán Cabrera, al amigo García en Televisión Regional, a toda la gente que trabaja, para que podamos seguir acercando la realidad. Exactamente. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau.